Apocalipsis capítulo 9, verso 11. Apocalipsis 9:11. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te glorificamos, oh Dios. Gracias te damos una vez más y te pedimos, Señor, para que seas ministrando nuestras vidas a través de tu palabra, así como a través de las adoraciones y de la alabanza, mi Rey, te has gozado. Ahora te pedimos que te pasee a través de tu palabra y me uses para tu gloria y para tu honra. Bendice a tu iglesia, Señor, y a cada persona que nos escuchan por diferentes medios. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, pueden sentarse. Aleluya. Gloria a Dios. Dele gloria y honra al que vive. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Estoy en el tema que yo creo que este es el cuarto segmento. Liberación de demonios. Gloria al Señor. Sabe que, bueno, es un tema que le gusta mucho a la gente. Y cuando le digo que le gusta mucho a la gente es porque yo me doy cuenta las personas que han visitado la página, las que han visitado YouTube. ¿Cuántas personas han que no muy gustable porque se habla de demonios? Vemos aquí que hay gente muy interesada. Cuando estaba yo listo ahorita, que ya estaba listo para salir para acá, me escribió una persona. Me dice, pastor, ¿cómo está? Bendiciones. Tiempo de no saber de esa persona. Digo, bien, nos saludamos. Dice, pastor, estoy interesado en hablar con usted. Digo, bueno, está bien. Me escribe. Voy saliendo para la iglesia. Y me alcanzó de decir cosas que esa persona tuvo liberaciones. Dios me usó para tener liberaciones y fue sana y duró tiempo, pero cuando ya son libres, no lo vemos más. Y ahora pues necesita otra vez. El Señor siempre tiene los brazos abiertos y nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando. Entonces, mis amados hermanos, yo dije, ve, precisamente voy a hablar del tema. Y mira, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso y siempre tiene sus brazos extendidos. El brazo de Jehová no se ha cortado. Gloria a Dios. Y Él sigue trabajando. El texto que le voy a dar es Apocalipsis capítulo 9 del 1 al 21. Ese se lo lee en su casa. Gloria a Dios. Y allí usted va a encontrar características buenas que le va a enseñar. Y Apocalipsis 9:11 nos habla y dice, y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo. Imagínense. Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. O sea, se abrió el pozo del abismo y fueron soltados multitudes de demonios, hermano. ¿Bajo el qué? Bajo el mando de Abadón. Que nosotros encontramos estos nombres y poco interesa saber de estos nombres para muchas personas. O sea, que el ángel del abismo para atormentar a qué? A los hombres que no tengan el sello de Dios. Por eso, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo.
ningún demonio va a entrar a nuestro espíritu. Óigase bien. Va a influenciar el alma, el cuerpo de cualquier cristiano, pero no va a entrar al espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el sello del Espíritu Santo está sobre nuestro espíritu. Hemos sido sellados y cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador y renunciamos a demonios y a cuanta cosa, ellos van a tratar de venir a nosotros, pero resulta que nosotros hemos cambiado de dueño. Ahora pertenecemos, ahora tenemos otra propiedad, porque anteriormente estábamos, hermanos, sujetos al príncipe de las tinieblas, al príncipe de los abismos, pero ahora tenemos otro dueño y tenemos el sello del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Somos propiedad de Cristo. Somos propiedad del Señor y no puede entrar ningún demonio porque estamos sellados. Y a donde hay algo sellado no puede entrar nadie. Gloria a Dios. La importancia de tener el sello de Cristo, el sello del Señor. Gloria a Dios. Apocalipsis 9:4 dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen ¿qué? El sello de Dios. Porque el que tiene el sello de Dios no puede ser tocado. Gloria a Dios. No puede ser tocado el que tiene el sello de Dios. Aquí vemos que los hombres ni aún dejaron así de pecar. Ni aún así dejaron de pecar. O sea, no les gustan las personas. Los demonios buscan lugares de reposo. Los demonios quieren estar en un lugar tranquilo. Pero cuando uno busca de Dios o trae esta palabra, los incomoda. Porque la gente empieza a ponerle atención y a decir, están hablando de uno. Ustedes saben que cuando hay alguien que está haciendo maldad no quiere que nadie lo descubra. Están hablando de uno. Pero aquí nosotros vemos por la palabra en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 43. Y nos los confirma. Que cuando el espíritu malo o inmundo sale del hombre, anda ¿qué? Por lugares secos, buscando ¿qué? Reposo, y no lo halla. Cuando sale del hombre, anda por lugares secos buscando a dónde meterse, buscando a dónde reposar. Pero cuando estamos sellados con el Señor, no va a hallar ese lugar. Porque los demonios por lo regular les gusta de estar metidos en las personas o en los animales. Hay animales endemoniados, hermano. Hay perros, esos perros de raza rara, se le mete un demonio, que son una fiera. Eso no tienen que ver ni con el dueño, muchas veces lo desconocen. Hay una marca, una raza de perro que pierde que el olfato. Imagínese usted, ya no conoce al dueño y se lo come. Que dicen y que con mal de rabia sufre el diablo. Y hay perros así que se le mete un espíritu. Porque él busca a los animales. Recordemos aquellos cuando pidieron los puercos
a los cerdos. Ellos mismitos le dijeron al Señor, déjanos que nos entremos los cerdos. Nosotros queremos entrar donde sea, pero déjanos. Y el Señor se lo permitió para que vieran, para que aprendiéramos nosotros que cuando esos puercos se vieron llenos de demonios, salieron corriendo, dice la Biblia, por un despeñadero y se ahogaron. O sea, prefirieron los puercos morirse mejor antes de estar endemoniados. Aleluya. Gloria a Dios. Los cerdos dijeron, preferimos morir antes de vivir con demonios. Y estoy segurito que algún puerco le preguntó al otro, ¿y cuándo vamos a morir? Hoy. Juan, y se metieron en el despeñadero y se murieron todos. Y hay personas que prefieren de vivir endemoniada antes de buscar la presencia de Dios y deambula de un lado para otro y de aquí para allá y de allá para acá. No, mi amado hermano, busquemos la presencia de Dios y los demonios tienen que huir, los demonios tienen que salir. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Babilonia deshabitada era morada de demonios, dice la palabra. Era morada de demonios. Isaías 13:20 dice la escritura, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantarán allí tienda de árabes, ni pastores tendrán allí majada. O sea que los demonios necesitan materializarse en un cuerpo, porque ellos no van a estar por allí. Y por eso nosotros cuando reprendemos, echamos fuera un demonio, tenemos que mandarlo a las profundidades de los abismos. Tenemos que mandarlo a los lugares desolados. ¿Por qué? Porque ellos salen y ellos buscan dónde meterse. Y la iglesia del Señor, el Señor cuida de ella, pero la iglesia tiene un compromiso de buscar la presencia de Dios, de llenarse de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando un demonio sale, usted no ha escuchado en las clínicas, en los hospitales, cuando hay un paciente o los familiares que hay bacterias que coge y se le mete. ¿Ha escuchado eso, verdad? ¿Que a dónde cogió una bacteria? En el hospital. ¿Y por qué cogió esa bacteria? Hago una pregunta. Respóndame rapidito. Estaba vulnerable, pero tenía ¿qué? Las defensas bajas, susceptibles a que entrara esa bacteria. Así hay en la iglesia, gente. Con las iglesias, la defensa baja. Hablándole en el campo espiritual. Con las defensas bajas y son vulnerables o susceptibles para que pueda entrar un demonio. Porque una persona que esté con sus defensas bien potente, hermano, y bien, no le va a entrar bacteria ninguna. Porque la bacteria va a llegar y va a resbalar. Así igualmente son los demonios, van a llegar a donde usted, van a llegar a donde mí, pero como estemos llenos de Dios, van a resbalar en el nombre de Jesús y van a coger otro rumbo. Se tienen que ir, al ver que no encuentran entrada en usted, se van a ir a otro lado. Se van a ir a otro lado. ¿Por qué usted cree que las clínicas tratan de comprar un terreno y estar aislada? Porque las bacterias traspasan paredes y se van para los vecinos. Usted por lo regular ve a las clínicas así encerradas así y compran las casas y el que está al lado vende la casa rápido. No quiere estar al lado de una clínica porque allí lo que hay es bacterias. Entonces, mis amados hermanos, así como lo malo entra, también nosotros tenemos que hacer la obra de Dios y predicar la palabra de Dios para que los vecinos todos los días escuchen la palabra, aleluya. Y si las bacterias traspasan paredes, la palabra de Dios traspasa sentido, oído y corazones y mente y cuanto haya por delante
lo traspasa, entra, penetra, cambia y transforma. Porque la palabra de Dios es la que transforma las vidas. La palabra de Dios es la que transforma las almas. Aleluya. Hay que predicar la palabra. Hay que hablar de esto, mi amado hermano. Porque el demonio está haciendo mucho estrago en estos tiempos. Lo estamos viendo palpablemente. Masacres, muertes, violencia. Ese es el demonio, el príncipe de las tinieblas, que anda suelto usando a hombres, usando a mujeres, usando a niños, a niños. Ahorita me vi a un niño de 10 años que lo condenaron a cadena perpetua. Hoy le dieron la sentencia. Mató a su hermanito, a un bebé. Lo mató. Y está en un país a donde hay ley para los niños también. Acá es que cogen a los muchachos de 17 años para abajo para que hagan y deshagan. Pero allá hay ley. Y dice que si un niño hace tal cosa como adulto, será juzgado como adulto. Porque imagínense si con 10 años le quita la vida, cuando tenga 20, ya quitó 10 vidas, poniéndosela por año. Entonces, mis amados hermanos, Dios va a usar a los niños, a los jóvenes. Entonces, cuando le hablo a usted que necesitan materializarse en un cuerpo, o sea, entrar, para poder ellos actuar, porque cuando vemos que alguien actúa raro, no es él, es el demonio que entró en él. Cuando vemos una persona actuando, pensando, maquinando cosas diabólicas, es el demonio que entró, se materializó en esa persona. Entonces muchos se levantan contra esa persona. No, más bien hay que reprender lo que está dentro de esa persona. Hay que reprenderlo, hermano. Leemos Lucas capítulo 9, verso 38 y 39. Dice la palabra. Lucas 9, 38 al 39. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Aleluya. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia. ¿Está oyendo usted? Y le hace echar espuma y estropeándole y a duras penas se aparta de él. A duras penas se aparta de él. Después que ¿qué? Después que lo estropea, después que lo maltrata, después que lo atormenta. Porque esa es la misión del diablo, vivir dentro de la persona, para causarle daño, para atormentarlo, atacarlo, usarlo. Esas personas que oyen voces, que han quitado vidas, que han hecho cosas, y dice, no fue que, usted escuchaba mucho por ahí que han matado al papá, a la mamá, a los hermanos, y dice, no es que me ordenaron, yo escuché que me decían que tenía que hacerlo. Y es verdad. Pero el que no sabe dice, no, ese se tira el loco ahora, que esto, que lo otro. Es verdad, hermano, es un demonio que le ordena, es un demonio que le dice, porque una persona en su juicio cabal, una persona de bien, no es capaz ni de imaginarse de hacer tal barbaridad. Pero una persona endemoniada usa medios de qué? Usa drogas, alcohol, se endrogan, se alcoholizan y ahí viene el demonio y trabaja y empieza a hacer daño y estrago a través de la persona, porque él le da orden a esa persona. Aquí vemos el caso de este muchacho. Sucede que un espíritu le toma y de repente da voces. Empieza a aullar, empieza a gritar, empieza, mejor dicho, y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeando a las duras penas se aparta de él. Sabe que los demonios provocan enfermedades físicas. Los demonios provocan enfermedades físicas, son espirituales y provocan las enfermedades físicas.
Nosotros podemos verlo cuando la mujer de la mujer de la sinagoga, dice la palabra que llevaba 18 años de estar allí. Por ella habían hecho todo. Habían tal vez orado a su manera. La habían llevado a los médicos. Habían gastado recursos, dinero tal vez y también físicos, humanos. Porque yo no creo que la mujer se encorvó y la dejaron así, no, no. Llegó un momento en que tiraron la toalla, como dice por allí, y dijeron, ya no podemos hacer nada por ella. Y ha pasado muchas veces que tenemos una persona enferma y ya, sabrá Dios qué va a hacer con ella. Pero ya uno agotó todos los recursos, habido y por haber. Y esto pudo haber pasado con esta mujer. Y dice que llevaba 18 años. Y 18 años no son fáciles, hermano, de sufrimiento. Porque si usted puede ver algunas personas por ahí que llevan 5, 6, 7 años y van pidiendo la eutanasia. Van pidiendo la eutanasia porque no aguantan el sufrimiento. Para esta mujer no era fácil porque ella estaba en una sinagoga, la cual una persona en esta condición la tenían apartada. Era una persona que la tenían desechada. O sea, tenía prejuicios físicos, espirituales, morales. O sea que ella tenía, mejor dicho, razones, 1000 razones para decirme quiero morir. Pero dice la palabra de que un día llegó a Jesús, un día de reposo. La mujer no solamente estaba enferma, se había ido desfigurando. Dice que se había encorvado, estaba encorvada. O sea que era grande el problema de esta mujer. Era una vergüenza esta mujer. Ella se avergonzaba de estar en tal condición. Y en la sinagoga. Y dice la palabra que de ninguna manera se podía enderezar. Tenía 18 años de estar encorvada. Y de ninguna manera se podía enderezar. Hay veces que hay personas que están en ese estado, encorvado de alguna forma, espiritualmente. Pero todo el mundo pensaba de que esta mujer tenía una deformación en sus huesos. Porque si estaba encorvada era porque sus huesos, su columna, se había desviado. Era lo que se podía pensar. Si de pronto usted le recomendaría a un médico a esta mujer en esa condición, ¿qué clase de médico le recomendaba? Un ortopeda. El mejor ortopeda del mundo. Usted no podía hacer más nada. Decirle, conozco un ortopeda o búscate un ortopeda, que es el único que puede hacer algo por ti. Pero resulta que ese día llegó el Señor Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, a la sinagoga a enseñar como costumbre. Y estando enseñando, dice que vio, aleluya, vio aquella mujer. Porque hay muchas veces que nosotros venimos a la iglesia y hay personas que vienen a la iglesia con el corazón partido, con problemas grandes en su vida, que muchas veces nosotros miramos lo que está delante, pero no lo que está dentro. Pero el Señor Jesús ve más allá de lo que nosotros vemos. Aquella mujer la miraban, pero no la veían.
Porque ver es sembrarse en la persona, es estar atento, porque cualquiera puede mirar. Y una mirada va. Pero dice que Jesús vio a aquella mujer y se detuvo y la llamó. Y vemos sencillamente cuál fue la oración de Jesús. Dice que le reprendió, ¿qué? Espíritu de enfermedad. Nunca se le había ocurrido a los sacerdotes. Nunca se le había ocurrido a los que estaban alrededor de ella, a los religiosos. Porque su problema era que estaba encorvada. Pero el Señor miró más allá. Y por eso nosotros tenemos que ir a los pies de Jesús, mis hermanos, mis amigos. Porque tenemos problemas y buscamos un culpable, o buscamos un origen, pero vamos a ver que el origen es otro, que nadie sabe, ni nosotros mismos sabemos, porque esa mujer tampoco sabía dónde era el origen que radicaba su problema, pero Jesús sí conoce los orígenes, dónde radican nuestros problemas y dónde radica todo aquello que nos está haciendo daño. Y si es espiritual, el único que tiene el poder para echar fuera todo espíritu inmundo es el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Es el único que tiene el poder para echar espíritu inmundo, espíritu de enfermedad. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Es el único. Y por eso nosotros tenemos que buscar del Señor. A tiempo y fuera de tiempo. A toda hora. Porque cuando el enemigo quiere hacernos daño, el Señor cuida de ti. El Señor cuida de nosotros, iglesia. Aleluya. Y así como provocan enfermedades físicas, también provocan enfermedades mentales. En la mente, vemos en el caso de esta mujer que la desfiguró, la encorvó físicamente. Y hay otro que le toman en la mente. Y por eso cuando nosotros vamos a orar, todo el mundo sabe orar, pero hay que aprender a reprender. Porque a veces uno no sabe qué va a reprender. Y está reprendiendo una cosa y es otra. Y hay que pedirle a Dios discernimiento. Hay que pedirle a Dios discernimiento. Por lo menos tomar un rato de silencio uno. Sentarse. Decirle, Señor, por esta persona han orado mucha gente. Yo tampoco sé qué es lo que hace. Pero tú sí sabes, Señor. Por tu misericordia, por tu amor, revélame, muéstrame. Manifiéstate en la vida de esta persona. Y se va a dar cuenta usted el resultado de esa oración. Que cuando usted se pare ahí, yo le conté a ustedes el testimonio. Y por eso enseñé en la enseñanza anterior, creo que en la plaza, de lo primero que nosotros tenemos que hacer para hallar gracia delante de Dios es ser humilde, humillarnos, ser humilde. Porque hay muchas veces que nos creemos más, y Pablo lo dijo, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Y que piense con cordura, no con locura. Porque hay veces que hay personas que han orado mucho por esa persona y dicen, no, tráiganmelo a mí para que vean que yo sí. Y se va a llevar su ya. Porque el que uno menos piensa, solo lo usa Dios. Yo les conté una vez que una Semana Santa, estando predicando en la ciudad de Magallanes, yo terminé de predicar, hermano, y a mí se me acercó una muchacha, una joven, y me dijo, pastor, ¿usted qué va a hacer ahora? Digo, no, voy a descansar. Era ayuno, era seminario.
seminario en la mañana y campaña en la noche. Y me dice, ¿usted me puede acompañar al pueblo Sabanas de Beltrán? Que sabían de qué estaba Sabanas de Beltrán. ¿Usted dónde está ese pueblo? ¿Y han oído hablar de Palo Quemado? ¿De Palo Quemado? Sí. Palo Quemado fue donde nació Alfredo Gutiérrez. Palo Quemado queda entre San Pedro, después de San Pedro. Más al antiguo está Palo Quemado. San Pedro Sucre, viendo Juan aquí. Y ese pueblo se llama Sabanas de Beltrán. Yo no sabía. Y me dice, ¿usted me puede acompañar ahí? Pero yo no sé dónde, hablé con el pastor. Cuando yo estaba predicando, hablé con él. Ella fue y habló. Era una abogada y un abogado. Llegaron en su carro, estuvieron en el seminario y me dice, queremos que vaya a orar por una muchacha allá, que está en una iglesia allá, que no ha podido ser libre. Pero pastor, es una muchacha, da cosa ver. Digo, bueno, digan al pastor. Así fue, hablaron con el pastor y el pastor dijo, vaya pastor, me dijo, vaya, está cerca de aquí, no está muy lejos. Me han montado en su carro, hermano, los dos. Y me han montado en su carro y me han llevado a Sabanas de Beltrán. Cuando llego me llevaron a la iglesia de Sabanas de Beltrán. Una iglesia grande. Vi a varias personas. Y me entraron, buenas, buenas. Me presentaron a la pastora. Le decían la pastora chica. Se llama o llamaba Francisca. Dice, pastora, mucho gusto. Mire, él es el predicador que está en Magangue. Dios lo usa grandemente. Lo traímos para que ore por la muchacha. La muchacha se llamaba Francisca también. Mira qué casualidad. Pero yo no veo la muchacha. Y cuando me lleva, y cuando yo digo, pero venga acá, ¿y quién es ella? Dice, no, esa muchacha está aquí porque chica la usa Dios de una forma impresionante. A esa mujer le han traído gente de otros países, oiga bien, de otros países, y las trae ahí, las mete en ayuno y oración y las libere. Hasta que no las libere, no las manda. Y ahí se viene la familia también, o traen comida y ya son en dos partes que he ido así. Mire, hermano, y cuando me llevan donde está la pelada estaba sentada, pero estaba encorvada. Estaba sentada, no alzaba la cabeza. El pelo lo tiene silla para adelante. Una joven estaba desnuda, no la podían vestir. ¿Por qué no la podían vestir? Porque cuando le colocaban cualquier prenda, esa mujer se desataba, hermano, a gritar y a partirse lo que era. Y entonces mejor la tenían así, sentadita allí. Yo le digo, ¿por qué la tienen desnuda? Y me cuentan la historia. Hermano, le voy a ser honesto. Me sentí yo tan pequeñito ahí, decir yo, esta mujer, una señora, por eso yo se llamaba, porque eso hace muchos años, y ella era una ancianita. Y yo le decía, esta señora la usa Dios de tal manera y traerme a mí a este lugar que ella no ha podido, no sé qué ha pasado, y me van a traer a mí que yo puedo ser tataranieto de esta señora. Pero hermano, algo que hice fue que me senté. Por eso le estoy diciendo, me estoy acordando de esto ahora. Yo me senté. Le dije, Señor, yo no sé qué tiene esta muchacha. Si por ella han orado grandes predicadores y esta pastora, ¿será que con yo orar ella se va a libertar? Señor, muéstrame, Padre, qué tiene esta muchacha. ¿Por qué ella hay que tenerla desnuda? ¿Qué es lo que ella tiene?
Yo creo que yo les conté ese testimonio hace ratón. Mire, hermano, y escuché yo una voz, no así como estoy hablando yo, sino que dentro así, y me dijo, vudú. Hermano, cuando yo escuché eso, vudú, yo así pabilé, pero me sentí con una seguridad, mis hermanos, y me paré. Y le dije a uno de los líderes, otro viejito, tan puro viejito lo que habían. Le digo, consígame un aceite. Y me traigo una botellona de aceite. Y hermano, vamos a orar todos. La abogada, el abogado estaba ahí, estaban los líderes, que ahí pasaban en ayuno. Digo, vamos a orar. Y cuando écheme el aceite, mire hermano, así como yo yo vi un entierro, una muñeca que habían enterrado. Yo le pregunto a ellos, porque había unas otras muchachas ahí, me dice, no, yo soy hermana. Nosotros no venimos de esta parte, yo venían de otro pueblo, venían de lejos. Digo, pero ¿por qué ella está así? ¿Desde cuándo está así? Dice, no, es que ella está así desde que vino de Venezuela. Digo, ajá, ok. Hermano, y empiezo yo a arrepender. Fui con el aceite. Y así, pero así, de una forma que después de eso yo le echo muchas veces. Cogí con el aceite y le echaba, porque ella estaba así torcida. Y yo le echaba así. Y cuando le echaba el aceite, digo, en el nombre de Jesús, empecé a reprender. Y ahora mismo yo reprendo todo espíritu de vudú y saco todo alfiler. Hacía yo así, hermano. Ay, esa muchacha pegaba un grito. Y empiezo yo a hacerle en todo el cuerpo, hermano. Y principalmente en estas partes, tenía curvatura, en estas partes aquí. Y esa muchacha gritaba y le empezó a manifestar. Cuando vio que empezó a manifestarse lo que fue, no, digo, todo espíritu, toda muñeca, había una muñeca, hermano, enterrada en Venezuela. Usted dirá, pastor, ¿cómo es eso? Esos son secretos que le pertenecen a Dios, que se los muestra a uno. Digo, toda muñeca, ordeno ahora mismo toda muñeca que está enterrada en Venezuela con alfileres, ordeno ángeles ahora mismo que vayan y lo desentierren. Y declaro a Francisca libre hoy por completo de todo espíritu de encorvamiento y todo espíritu de vudú se va de ella en esta preciosa hora. Y empiezo yo a hacerle y empieza esa muchacha. Ve, hermano, cuando terminamos de orar, esa mujer se incorporó así. Se incorporó, digo, búsquenle ropa. Y me ha dicho la hermana, no, es que ya no se puede vestir otra vez. Digo, me hace el favor y me le busca ropa. Hermano, y le traen un suéter. El suéter se lo traen sin manga y sin cuello, todo escotado. Digo, ¿por qué me le traen ese suéter? No, para que no le moleste mucho. Digo, tráigamelo un suéter con manga y con cuello de tortuga. Hermano, y le han puesto la ropa a esa pelada. Y esa pelada se ha parado de esa silla. Eso lo vi yo en vivo en directo un viernes. Y se ha parado de esa silla esa muchacha. Y cuando esa muchacha se paró de esa silla, salió corriendo y empezó a llorar. A llorar y a llorar y a llorar. Y a decir que ella se había buscado un hombre allá en Venezuela. Y el hombre tenía una mujer. Mira cómo son las cosas. Tenía una mujer y la mujer le había dicho a ella que no iba a servir ni para él ni para otro. Empieza ella a contar la historia después de la liberación. Ni para él ni para otro iba a servir. Y que le iba a hacer daño. Ahora podemos ver por qué veo en Venezuela lo que era Venezuela, que tenían el entierro y todo. Y esa muchacha me dijo, yo le dije, bueno, me tengo que ir, pues me tengo que ir. Y algún día iré a contar el testimonio a donde usted esté, no importa. Su hermana lo que hizo fue coger motete, pero primero yo cogí mis motetes, me monté en mi carro y me fui para mi campaña. En esa campaña sucedieron muchas cosas.
Porque cuando yo estoy en campaña así suceden muchas cosas, hermano, gloriosas. Y pude ver cómo el Señor direcciona a uno cuando uno le ora para que le dé discernimiento qué es lo que tiene aquella persona y el Señor se lo va a dar. Y no importa cuántos años llevaba esta pelada, porque ya llevaba años de estar así. Pero si hay algo que uno tiene que hacer es humillarse delante de Dios, buscar el secreto de Dios y no creerse que es más chica a la pastora. Yo la abracé, ella me abrazó, me dijo, mi hijo, que Dios te bendiga. Ya una ancianita bastante, que Dios te bendiga, me bendijo. Y cogí mi camino y me fui. Pero hermano, yo más nunca supe de la vida de chica. Ni de la pastora, ni de la muchacha, más nunca. Pero solamente le di la gloria y la honra a Dios. Porque Dios para eso te llamó y para eso me llamó, para que demos testimonio de lo que Él puede hacer. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Solamente Dios puede hacerlo cuando nosotros buscamos la dirección, cuando nosotros buscamos el secreto del Señor. Aleluya. Vamos aquí a darle esta última parte en esta noche. Provocan enfermedades físicas y ahora provocan enfermedades mentales. Toman la mente. Mateo capítulo 17, verso 15. Mateo 17, 15. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Es lunático, porque cuando la luna hacía sus cambios, el muchacho se ha requintado. Usted ha escuchado muchas veces ese dicho que han dicho, bueno, ¿y tú que estás alunado? ¿Verdad? ¿Ah? No, pero hay muchos que dicen y no saben ni qué significa eso. Tú parece que estuvieras alunado. Aquí está el caso. Este muchacho era lunático, andaba lunado. ¿Y qué sucede? Que cuando los cambios de la luna, gloria a Dios, cuando los cambios de la luna estaban, padecía mucho, padecía muchísimo. Dice, porque muchas veces, mira lo que hacía el enemigo, le tomaba la mente, lo enloquecía y dice que caía en el fuego y muchas veces caía, mi amado hermano, en el agua. ¿Qué más enfermedades produce? Produce enfermedades emocionales. Para que vea las características de los demonios, cómo trabajan ellos. Producen, hermano, enfermedades emocionales. Aleluya. Lucas capítulo 8, verso 26 y 39. Dice la palabra. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a la tierra,
vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ¿qué? Ropa. Parece que me hubiera puesto de acuerdo con el testimonio que acabo de dar. Porque si hay algo que el enemigo quiere es verte desnudo para avergonzarte. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino ¿dónde? O sea que le había adelantado psicológicamente que ya él estaba muerto. Porque los muertos son los que están en los sepulcros. Al llegar él a la tierra, ¿por dónde voy? Es 28, ¿verdad? Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Legión. Mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Oigan. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio, en su cabal juicio, y tuvieron miedo. La historia que le acabo de contar de Francisca. Estaba desnuda y la dejé vestida y en su juicio cabal. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente el mismo Jesús que se manifestó aquí en este endemoniado fue el que se manifestó en Francisca y se manifiesta cada vez que nosotros predicamos su palabra, porque Él es el mismo de allá, de acá y de por allá. Aleluya. El mismo por los siglos de los siglos. Sencillamente, aquí yo te he descrito lo que tenía esta muchacha. La encontré desnuda, encorvada, y la dejé vestida en su juicio cabal a los pies de Jesús. Gloria a Dios. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvo del endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchasen de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Por qué Jesús no se lo llevó?
porque resulta que no había evangelista en esas ciudades. No había quien predicara en esas ciudades. Y este hombre era de Decápolis. Significa que habían 10 ciudades que evangelizar. Y este hombre Jesús le dijo, ves a tu casa y cuéntalo a los tuyos. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y se fue Jesús y se despidió de él. No porque Jesús no se lo quería llevar, sino que Jesús necesitaba hombres que dieran testimonio y predicaran su palabra. Y el primer evangelista que llegó a esta ciudad fue el endemoniado gadareno. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Denle la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Lo vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Aleluya. ¿Sabe qué? Que no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcro, y reconocen la autoridad de Jesús. Gloria al Señor. Continuamos a la próxima para que veamos que los demonios también creen y tiemblan. Aleluya. Vamos a orar, póngase sobre sus pies.